Sister, ¿cuántas veces dijiste o hiciste algo y 2 segundos después pensaste, ¿por qué hice eso? Actuamos por impulso más seguido de lo que nos gustaría admitir. Y hoy quiero que veamos algo que puede darte sabiduría. Proverbios 19:2 nos dice que actuar sin pensar no es bueno y que la prisa produce errores. Por otro lado, esperar sin actuar tampoco es fe. Hay algo en medio de las dos y dos mujeres de la Biblia nos los van a mostrar en este episodio. Amiga, si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sabía que necesitabas escuchar este mensaje hoy. Yo soy Jan Sotelo Y yo soy Diana Lau Duarte, y esto es Guiadas por Gracia. donde nada es coincidencia y todo tiene propósito. Sisters, bienvenidas a un nuevo episodio de Guiadas por Gracia. Soy Jan y hoy estamos hablando de algo que todas necesitamos trabajar. Y es la sabiduría para tomar decisiones antes que las emociones del momento tomen el control. Y antes de arrancar, si este episodio te llama, ayúdanos a compartirlo. Y si todavía no te has suscrito ni has prendido la campanita, este es el momento. Es la forma más fácil de no perderte ningún episodio y de ayudarnos a llegar a más mujeres. Hola sisters, bienvenidas una vez más a Guiadas por Gracia. Estoy muy feliz de que estés aquí y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Alguna vez has tomado una decisión y después pensaste, uy, ojalá me hubiera detenido un momento más antes de hacerlo? Porque si soy honesta, yo sí me ha pasado y muchas veces. Y a veces no son decisiones enormes, puede ser una conversación, enviar un mensaje, una reacción que dijimos en ese momento. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Así es que toma notas si te gusta hacerlo y acompáñanos en esta conversación porque sabemos que Dios tiene algo que enseñarnos el día de hoy a través de la historia de dos mujeres increíbles en la Biblia. Quiero comenzar contando súper breve algo que nos pasó recientemente, porque creo que este contexto lo va a cambiar todo. Y Diane y yo estamos pasando por una prueba en el podcast. Ya por ahí les contamos con más detalle en redes, pero el resumen básicamente es que alguien en quien confiamos para un servicio nos falló, podemos decir que nos estafó. Y también en esos días mi perrita se enfermó y Diane está completamente rebasada en su trabajo. Y en medio de todo eso, creo que lo más fácil hubiera sido reaccionar desde el enojo, desde la frustración, desde el eso no es justo. Y quiero ser muy honesta y decir que sí, todo eso lo sentimos. Pero algo muy lindo en esos días es que Dios nos recordó que Él sigue estando ahí. Incluso tengo que decirlo, en lugar de reaccionar, nos pidió orar por esa persona. Nos puso compasión por ella y nos llamó a hacer exactamente lo opuesto a lo que la lógica hubiera dictado. Diane, ¿tú cómo viviste esa semana? Ay, no, ya en esa semana fue muy pesada, siendo muy honesta. Creo que es una de esas semanas donde sientes que todo te llega al mismo tiempo. Y por un lado, sí, con todo lo que estaba pasando, con el podcast, tratando de procesar la situación, nos dolió porque, pues sí, ya teníamos pensado en poder llevar a cabo ese proyecto. Era alguien en que habíamos decidido delegar esta parte del proyecto. Pero bueno, además estaba en el trabajo, con responsabilidades del día a día y esa sensación de querer encontrar una solución inmediata para todo. Y algo que noté en mí fue que realmente yo ya constantemente quiero resolver las cosas, a veces con mis fuerzas. Sé que no está bien, que a veces quiero tener respuesta de todo o entender todo lo que estaba pasando en ese momento, pero mientras oraba, Dios me mostraba que muchas veces nuestra necesidad de actuar rápido nace a veces de la incomodidad de esperar. Y recuerdo mucho un versículo que quiero compartirles que está en Isaías 40:31, que dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y honestamente, siendo muy transparente, esperar nunca ha sido una de mis fortalezas. Regularmente a mí me gusta resolver, avanzar, moverme.
Pero esa semana, Jan, Dios trató mi corazón y me volvió a recordar que esperar en Él también es una acción de fe, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la fe es hacer algo enorme, que la fe es querer hacer, ¿no? Pero también aprendí que es entender cuando Dios dice todavía no. Y creo que eso fue lo que yo más aprendí en esas semanas, que no todas las batallas se ganan reaccionando, se ganan también orando, esperando y dejando que Dios pelee por ti, Jan. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, porque la solución a esperar o a ser más pacientes no es más fuerza de voluntad, sino es esta transformación a través de nuestra relación con Dios. Para hablar de este tema, vamos a ver dos mujeres increíbles de la Biblia. Una de ellas es Abigail y la otra es Esther. Y lo que me gusta de sus historias es que aunque enfrentaron situaciones muy diferentes, las dos nos enseñan algo súper importante, que es no reaccionar simplemente por impulso, sino buscaron cómo actuar con sabiduría en el momento en donde había mucho en juego. Y creo que ambas tienen mucho que enseñarnos sobre cómo tomar decisiones cuando nuestras emociones, las situaciones, etcétera, quieren tomar el control. Ay, me encanta, estoy emocionada por hoy y queremos darles un poquito de contexto en caso de que alguien todavía no conozca estas historias al 100 o también platicarles, ¿no? Lo que Dios nos enseñó a través de estas historias. Y yo voy con Abigail, ya después Diane nos cuenta la siguiente historia. Pero la historia de Abigail la encontramos ahí en la Biblia, en Primera de Samuel 25. Y desde el primer momento la Biblia la describe como una mujer de buen entendimiento y muy bella. Pero estaba casada con un hombre que se llama Nabal y él era rico y la Biblia describe que era muy necio. Y ese contraste importa porque Abigail no tenía control sobre su situación, pero creo que sí tenía control sobre cómo respondía ella. Y el pasaje nos cuenta que este hombre, Nabal, ofende gravemente a David. Y aquí un paréntesis, porque David en este episodio también actúa por impulso. Pero bueno, regresando a la historia, David va en camino a destruir a todos después de esta ofensa que él recibió. Entonces vemos una situación donde el peligro es real, es urgente y básicamente no hay tiempo. Aquí el versículo 17 dice que uno de los siervos de Abigail le dice, reflexiona lo que has de hacer. Y ella lo hace. O sea, no explota, no se paraliza. Y eso me encanta. O sea, dice aquí que actúa rápido, pero con inteligencia. Entonces quiero que ahorita se queden con eso en la mente. Rápido, pero con inteligencia. Y vemos, ¿no? Que ella prepara provisiones, se presenta ante David, se postra con humildad frente a este hombre poderoso que venía a destruirlos y habla. Y me gustó esto que encontré en un comentario bíblico que decía que de los versículos 24 al 31 contienen el discurso más largo pronunciado por una mujer en todo el Antiguo Testamento. Por si quieren buscarlo con calma, pero a manera de resumen les platico que en este discurso ella logra tres cosas. Lo primero es que intercede por su familia. Lo segundo es que frena a David de cometer un pecado que lo hubiera marcado. Y tres, incluso habla proféticamente sobre el futuro de David como rey. Y eso tampoco se habla mucho, pero aquí Abigail es una de las pocas mujeres del Antiguo Testamento que da profecía. El versículo 30 lo dice claramente. Usted, mi señor, será el líder de Israel, pues Dios le cumplirá todas las promesas que le ha hecho. Y aquí quiero resaltar que David todavía no era rey. En esta época, ¿no? Donde estamos en la historia, él estaba en el desierto. Aquí él ya le había perdonado la vida una vez a Saúl, pero todavía se estaba escondiendo en cuevas. Por eso vemos cómo Abigail incluso habla con profecía. Y bueno, para avanzar, me gustaría platicarles cuál fue el resultado. Por un lado, salva su vida, la de su casa y la de sus siervos. También recibe la alabanza de David e incluso llega a convertirse en esposa de David. Más adelante ya cuenta qué pasó con su esposo, queda viuda, ella se casa con David. Y en esa época, cuando pasa esto, David era fugitivo. Para
vivir con su nuevo esposo, tuvo que dejar esa vida cómoda, ¿no? Decíamos que su esposo era rico, ella vivía con cierta comodidad, con cierto estilo de vida, y al casarse ahora con David y que era fugitivo, tuvo que dejar como que esa vida cómoda, refugiarse en cuevas, siguiendo al rey Saúl. Entonces, creo que algo valioso para cerrar esta historia, pudiéramos decir que actuar rápido y con inteligencia no siempre va a llevar al camino más fácil, pero sí sabemos que va a llevar al correcto, que es diferente. Y yo quiero compartirles el contexto bíblico de Esther, es la segunda mujer que vamos a ver hoy. Su historia la encontramos en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, y es una historia que me encanta porque nos muestra cómo Dios puede usar a alguien que parecía completamente improbable para cumplir un propósito enorme. Esther era una mujer joven judía llamada Adasa, había quedado huérfana desde muy pequeña y fue criada por Mardoqueo, un familiar cercano, quien se convirtió para ella una figura de protección y de guía, y además ella y su pueblo estaban viviendo en el exilio bajo el dominio del imperio persa. No era una mujer con influencia, no venía de una familia poderosa, humanamente hablando, no parecía alguien que fuera a cambiar la historia de una nación, pero Dios tenía planes completamente diferentes para su vida. Después de que la reina Basti perdió su posición, Esther fue llevada al palacio y terminó convirtiéndose en la reina del imperio más poderoso en ese tiempo. Y algo que me gusta mucho de su historia es que aunque llegó a un lugar de influencia, nunca dejó de depender de Dios. Esto es clave porque ella llega en un momento en el que el pueblo judío enfrentaba una amenaza muy fuerte. Se había emitido en ese entonces un decreto para destruirlos y la única persona que tenía acceso al rey en ese momento era Esther. Pero había un problema. Acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida, incluso aun si ella ya era reina, ¿no? Y me encanta porque cuando leemos su historia vemos una mujer valiente, pero también la vemos en una forma muy humana, una mujer que sí sintió miedo, entendía perfectamente el riesgo de todo lo que estaba por hacer y sabía que una sola decisión podía llegar a cambiar todo. Y por eso hay una de los versículos más conocidos que se resaltan en este libro, cuando Mardoqueo le dice que quizás había llegado al reino para un tiempo como este. Lo vemos en Esther 4:14, por si tienen oportunidad más adelante de leerlo, de estudiarlo, porque cuando él le pide que interceda por el pueblo judío, su primera reacción no es lanzarse de inmediato a resolver el problema, sino fue tomar acciones específicas con Dios en el centro. Y ella entendía la gravedad de la situación porque entendía que había mucho en juego. Y creo que eso hace que su historia sea tan relevante para nosotras hoy, porque muchas veces la valentía no es tener miedo, es entender que en medio de la situación Dios está obrando y es saber también pausar antes de reaccionar. Y aquí yo les quiero contar algo. Dios ha estado tratando bastante conmigo estos días desde lo que nos pasó en el podcast e incluso en mi estudio bíblico en mi iglesia. A mí me tocó dar el tema de la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo. Entonces era de que Dios hablándome por todos lados y aquí yo lo veo también, porque a veces podemos llegar a pensar que la mansedumbre o se suele percibir en nuestra cultura como ser manso, como menso. O sea, la mansedumbre como fruto es la virtud que permite a una persona mantener el control de sus emociones, actuando con entendimiento, con sabiduría, con paciencia y respeto, aún en medio de situaciones de conflicto, ofensa, por provocación. Y creo que aquí eso, para ir cerrando un poquito esta parte, fue lo que hizo Esther, ¿no? Entonces, quería compartírselos. Sí, es algo que me encanta, Jan. Gracias por compartir, Diane, lo que Dios te estaba hablando, porque creo que lo hemos dicho ya varias veces, o por lo menos lo hemos platicado, que cuando Dios te quiere dar un mensaje o te está enseñando algo, de verdad que lo escuchas, pero bueno, o sea,
casi abajo de las piedras, que te llega de un lado y luego lo predica, pero luego lo lees, pero luego, etcétera. Pero al mismo tiempo es muy bonito porque con eso confirmas de, ay, no era yo, sino sí es Dios hablándome. Y respecto a la historia de Esther, creo que algo que me impacta también es como su timing, o podemos decir, la pausa que hace. O sea, cuando Mardoqueo la desafía a interceder por su pueblo, ella no actúa inmediatamente, no corre al rey, no reacciona en ese momento, sino su respuesta es que primero pide 3 días de ayuno, es decir, busca a Dios, prepara el momento, e incluso cuando ya está frente al rey, tampoco suelta todo de golpe, sino lo invita a un banquete y uno pensaría, ah, ya le va a decir las cosas. No, todavía de ahí el rey le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría. Y ella le dice, otro banquete, ¿no? Y solo ya en el segundo, que sería en el momento correcto, es cuando ella habla. Y yo aquí me atrevo a decir que no es indecisión, ¿no? De por qué no lo había hablado antes, sino que esa estrategia estaba alineada con Dios. Ella pidió oración incluso para estar respaldada en cómo estaba reaccionando, ¿no? Quiero que veamos o que pensemos un segundito en todo lo que Dios dispuso o acomodó en esta historia. Desde que Basti, que era la reina, perdió su posición, hasta ya cuando leen toda la historia de Esther, por ahí se encuentran que hubo una noche donde el rey tenía insomnio y llamó a que le leyeran un libro y bueno, por ahí van a leer toda la historia, pero Dios no improvisa, o sea, Él ya lleva obrando mucho antes de que nosotras veamos el problema o la situación. Entonces eso a mí me impacta, recordar que Dios tiene el control de todo. Les digo que a mí también lo que Dios me estuvo hablando en medio de la situación era eso, o sea, Dios está ahí conmigo, a Dios no se le pasa nada. Y cuando descansas en Él, incluso escuché una frase estos días que también me impactó y la traigo en la cabeza, y es que no solo te quedes con la promesa, sino con el Dios que dio la promesa. Porque a veces leemos la Biblia y como que nos aferramos o alguien nos da una palabra y nos estamos con eso. Y sí está bien, pero no quedarnos solo con eso, sino con el Dios que da las promesas. A mí eso me impactó y les digo que lo he tenido así en la cabeza y en la cabeza estos días también. Y les quiero dejar una pregunta para que nos ayuden a responderla en comentarios. Y es que, ¿cuál de las dos cualidades de estas mujeres les parece más difícil lograr? O sea, la rapidez con la que respondió Abigail o la paciencia que tuvo Esther. Entonces yo sé que está para reflexionarse un poquito, pero bueno, ahí piénsenlo y cuéntenos abajo. Ay, sí, Jan, la verdad es que me encanta cuando estábamos leyendo esta parte, la pregunta me hizo reflexionar bastante y yo quiero ser muy transparente, de verdad, porque yo sí me he metido en problemas por actuar impulsivamente. Con uno de mis negocios en el cual invertí un monto fuerte, ahora entiendo que mi hermano y yo en ese momento actuamos impulsivamente. Por supuesto que pusimos el proyecto en manos de Dios, pero ahora veo que no era el momento indicado para nosotros. Terminamos cerrando el proyecto, aprendimos muchísimo, sí, bastante, y vimos la mano de Dios en todo momento, sí, pero pienso en Moisés cuando él golpea la roca, ¿no? Él estaba frustrado, estaba cansado del pueblo y reaccionó impulsivamente. El problema no era solamente lo que hizo, sino de dónde lo estaba haciendo. Y creo que muchas veces nos puede llegar a pasar exactamente lo mismo, Jan, porque no siempre pecamos o nos equivocamos o cometemos errores porque queremos hacer algo malo. A veces lo hacemos porque permitimos que nuestras emociones tomen el volante. Y ahí está el error, ¿no? Por eso hoy yo valoro muchísimo más las pausas porque he descubierto que la oración evita consecuencias de años. Gracias por compartirlo, Diane. Sé que no es tan fácil, ¿no? Como reconocer de nuevo si me equivoqué ahí. Y yo también puedo levantar la mano y contar así 1000 historias de cuando he reaccionado impulsivamente, o sea, muchísimas. Por eso también este tema me llega mucho. E incluso en esta historia, volviendo a la de Primera de Samuel 25,
vemos cómo David también, o sea, siendo uno de los hombres más usados por Dios, ¿no? En toda la Biblia, él ya estaba listo para ir a destruir una familia entera por el insulto de un solo hombre, o sea, actuar por impulso. Y Dios lo frenó a través de Abigail. Entonces creo que aquí podemos ver que todos o todas somos vulnerables cuando las emociones toman el control antes que la sabiduría, o cuando decidimos reaccionar antes de pedir la sabiduría o el consejo a Dios. Incluso, por ejemplo, ahí en Lucas 14:28 dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y creo que aquí Dios mismo clarísimamente nos llama a pensar antes de actuar. Para mí hay una pregunta que se ha vuelto clave en mi vida y que intento recordarla siempre que voy o quiero o mi impulso quiere actuar y es, ¿estoy buscando obedecer a Dios o simplemente sentir alivio? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos actuar no porque Dios nos lo esté pidiendo, sino porque queremos dejar de sentirnos incómodas. A veces quieres mandar el mensaje para liberar la frustración, quieres tomar la decisión para salir de la incertidumbre, pero cuando veo ansiedad, enojo o desesperación que quiere venir a mi vida, a mis pensamientos, normalmente yo sé que necesito pausar. O sea, necesito hacer esa pausa y después de orar, si sigo sintiendo paz para avanzar, incluso si llego a tener como este miedo, de que probablemente es momento de actuar, porque sí, sientes como ese nerviosito, pero sientes dentro de ti también una paz. Entonces, es diferente, no porque todo esté claro, tengas este panorama, sino porque ya Dios te da una dirección. Pero esa es la pregunta que yo quisiera que también hoy se llevaran, que la recordaran y si se, en ese momento intenten hacer esta pregunta. ¿Estoy buscando obedecer a Dios o simplemente sentir alivio? Y Está buenísima, Diane. Y fíjate que también otra cosa aquí es que a veces, o sea, se suele confundir que pausar no es quedarse sin hacer nada, ¿no? O sea, no es esta falta de fe. Por ejemplo, ahí con Esther, ¿no? Que ayunó 3 días antes de entrar al rey. O en el caso de Abigail, que sí dijimos, es que actuó rápido, pero fue desde la inteligencia, desde la sabiduría, no desde el pánico, no de reaccionar sí, por reaccionar. em, Sino que las dos pausaron internamente antes de moverse externamente. Y eso yo lo he pensado muchas veces cuando tienes que tomar una decisión que sí requiere como que esa rapidez. Yo digo, ¿hasta dónde es de si ya reacciona o no? O sea, porque a veces se ocupa, pero creo que vale la pena, o sea, hacerlo justo así como internamente o por lo menos cada una antes de poder decir sí, o sea, corriendo poder pensar lo de Dios, ¿qué estoy haciendo? Dios, ayúdame. O sea, puede ser algo así de rápido, pero en el momento en que ya cambiamos como el pensamiento, a nada más reaccionar, sí. así pensarlo en Dios, aunque tenga que ser muy rápido, creo que es cuando va a cambiar, o puede ser de bendición o con sabiduría. Sí, ya, no, y es que también, o sea, ahí, a mí se me quedó muy grabado una vez en la música, estudiando música, eh, si no hay pausas y no hay silencio, no hay música, porque tiene, o sea, si no imagínate todas las notas o todo esto corrido así, entonces creo que yo también lo relaciono con esta parte, ¿no? Pausar, dejar, escuchar lo que Dios te tiene que decir para tomar una decisión es también importante, ya retomando como la parte que tú decías. Siempre se me ha quedado muy grabado. Las personas, si se estudia música y todo, sabes que sin pausas, sin silencios, no habría música, no habría una canción, no habría una melodía. Sí, y súper importante, o sea, porque justo la idea que traigo es que es lo que más le cuesta al mundo hoy. O sea, vivimos precisamente en esta cultura donde lo que se premia es la reacción inmediata, las redes sociales nos entrenan para que respondamos rapidísimo y esa velocidad como que se nos mete ya hasta en la mente o nuestro actuar y en cómo tomamos decisiones en la vida real. Y quiero comentar esto que dice ahí en Santiago 1:19, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ok? O sea, dice pronto para oír, tardo para hablar. Y si le ponemos atención, creo que esa secuencia sí importa. Es decir, primero escuchas, luego hablas. Y creo que lo que vivimos en nuestra situación con el podcast lo confirmó, que, o por lo menos a mí, que en el momento en que más quería reaccionar,
¿no? Y responder y hacer y decir y demás, era exactamente el momento en que más necesitaba pausar y que intentaba pausar, ¿no? Antes de mandar un mensaje, o sea, con día lo teníamos que revisar antes, etcétera, porque si hubiéramos actuado nada más así de ya, 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 de como que desde el enojo y la injusticia, hubiéramos hecho algo que probablemente no reflejara a Dios. Y Diane, te quiero preguntar esto. ¿Cómo sabes tú o cómo piensas cuándo es momento de pausar y cuándo sería momento de actuar? La verdad es que lo sigo aprendiendo, estoy en el proceso, pero algo que me ayuda mucho es revisar desde dónde nace mi deseo de actuar. Porque si yo quiero responder inmediatamente porque estoy enojada, herida, frustrada, desesperada, por recuperar el control, normalmente es una señal en la que yo sé que necesito pausar. Antes pensaba que pausar era perder el tiempo, pero hoy veo que muchas veces es donde Dios más trabaja mi corazón. He aprendido muchísimo que una decisión tomada después de orar suele verse muy diferente a una decisión tomada en medio de la emoción, de la presión, de este rush en el que estás. Eh, y tampoco creo que pausar signifique quedarnos paralizadas para siempre. Eso sí es una realidad, porque hay momentos en la Biblia en donde Dios llama, sí, a actuar. Y por ejemplo, viene a mi mente Jan, Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dice que salga de la barca, hubo un momento para dejar de analizar y dar el paso, ¿no? Pero primero tuvo una palabra de Jesús que él lo guiaría. Entonces creo que ahí está la clave. Para mí es esa diferencia, ¿no? Cuando estoy actuando solo para aliviar una emoción que normalmente necesito esperar, pero cuando he orado, he buscado a Dios, siento paz para avanzar, aunque todavía tenga miedo, ¿no? Generalmente entiendo que es momento de actuar o de dar el paso. Y algo que me pregunto muchísimo es igual, ¿no? ¿Estoy buscando obedecer a Dios o simplemente sentirme mejor? O sea, esa es como mi pregunta. Clave que les compartía hace ratito, porque no siempre son la misma cosa, ¿no? A veces obedecer significa actuar con valentía, dar ese paso que lo hemos platicado ya en veces anteriores, pero otras veces también significa esperar con paciencia, pero la sabiduría. La sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a discernir la diferencia del momento en el que estemos, creo que ha sido clave para mí, Jan. No, ahí está padrísimo. Y creo que hay un último punto, Diane, que todavía no tocamos tanto, pero que para mí es así el que ha llenado mi corazón o que Dios me ha dado paz a través de esto, y es recordar que Dios obra en lo que nosotras no controlamos. Y, por ejemplo, en la historia de Esther, Dios dispuso cada detalle sin que nadie lo viera venir, ¿no? O en la de Abigail, usó incluso la necedad de su esposo para posicionarla. Y en nuestra situación con el podcast, Dios nos pidió orar por alguien que nos había fallado. Y en ese proceso nos dio algo que yo no esperaba para nada, yo creo que tú tampoco, que era la compasión, ¿no? Y obviamente nos ha enseñado un montón de cosas, a través de esta situación. Y recordar esto, ¿no? Romanos 8:28, que es uno de nuestros versículos que constantemente repetimos también, que eh, pues a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, ¿no? No solo las cómodas o no solo las que en nuestra cabeza tienen sentido, sino también las que duelen o también las que no entendemos, ¿no? Y creo que tener eso en mente va a cambiar completamente cómo respondemos cuando algo sale mal. O sea, Dios sí puede usar hasta las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. E incluso se me vienen a la mente como varios ejemplos, ¿no? Me acuerdo de una historia que me contó mi hermana, así de, es que por X situación salí 5 minutos más tarde de casa y yo iba medio enojada porque iba tarde al trabajo y en eso descubro que acaba de pasar el accidente enfrente de mí, ¿no? O sea, que en un segundo como que te enojas o reaccionas o todo y después ves la mano de Dios increíble. Y Diane, me gustaría dejarte una última como pregunta para que nos platiques también. Y es, ¿qué es lo que más te cuesta soltar cuando estás en medio de algo que no puedes controlar? Es que de verdad les prometo que este podcast ha sido uno de los más retadores para mí. Eh,
porque siendo muy honesta, siendo muy transparente con ustedes, es de lo que más Dios trabaja en mi vida, es el control. Em, y sé que no suena como una respuesta muy cristiana, pero o sea, quiero ser súper transparente. Es algo con lo que yo lucho demasiado. Me cuesta saber, más bien, me cuesta no saber qué va a pasar. Me cuesta cuando las cosas no salen como yo las planeé. Me cuesta cuando siento que alguien toma una decisión que afecta mi vida y que yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Pero realmente una de las cosas que Dios me ha enseñado últimamente es que el control siempre es una ilusión, ¿no? A lo que voy es que nunca hemos tenido tanto control como pensamos, y yo lo veo, por ejemplo, en José, ¿no? José, él no podía controlar que sus hermanos lo vendieran, no podría controlar que estuviera en la cárcel, no podía controlar las falsas acusaciones, pero lo que sí podía controlar era su respuesta. Al final Dios usó precisamente esas circunstancias que parecían injustas, que parecían, pues sí, injustas, pero era para cumplir un propósito mucho más grande, ¿no? Que tenía Dios con él. Entonces, eso a mí, recordar todo eso me da mucha paz, porque de verdad me recuerda que Dios sigue trabajando, y aun cuando yo no veo movimiento, y creo que para mí ahí está la clave de absolutamente todo, Jan. Súper, Dian. Pues yo creo que ya podemos ir bajando una aplicación, ¿no? Algo para dejarles y que se puedan llevar a reflexionar esta semana. Y es algo muy sencillo, pero yo les recomendaría, o nos recomendaría, también va para mí, que la próxima vez que sienta un impulso de reaccionar, ¿no? De mandar ese mensaje, de tomar esa decisión así en caliente, es pausar tantito y hacernos dos preguntas. Uno, y lo primero sería, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y dos, ¿cómo puedo mostrar a Dios a través de esto? Y de verdad que cuando yo escuché estas preguntas y pensé en una respuesta en medio de la situación del podcast, ahí es cuando ya descansé y dejé todo en las manos de Dios y me acuerdo que le dije a Diane, a ver, nosotras ya hicimos lo que queríamos, ¿no? Que por un lado era, o sea, orar por esta mujer y compartirle de Dios, que sí podemos decirles que lo hicimos. Y dos, era poder hacer un video para, pues, de cierta forma alertar, ¿no? Que no más personas siguieran cayendo y hasta ahí. O sea, ya no nos queríamos meter en más conflicto, en más cosa. Y pudimos descansar en Dios y de ahí todo lo que pase a partir de ahora, porque eso todavía no se resuelve, yo estoy totalmente confiando en Dios y sabemos que Él nos va a respaldar. Y si no tienen la respuesta de inmediato, recordar también siempre que ahí la Biblia nos dice que si a alguno le falta sabiduría, se la podemos pedir a Dios y Él nos las da abundantemente y sin reproche. Entonces Dios no se va a enojar porque le pida sabiduría, es todo lo contrario. Y ya para despedirnos, a mí me gustaría compartirles qué me llevo yo hoy de Abigail y de Esther. Es que la sabiduría no se trata solamente de tomar buenas decisiones, se trata de caminar tan cerca de Dios que nuestras decisiones empiecen a parecerse más a su corazón. Y Abigail nos enseña que actuar rápido no siempre es actuar impulsivamente. Ella actuó rápido, pero después de evaluar la situación, y Esther nos enseña que esperar no siempre es pasividad. Ella esperó, sí, pero lo hizo buscando dirección de Dios. Y creo que esa es la invitación para todas nosotras hoy: no reaccionar por miedo, no reaccionar por enojo, no reaccionar por presión, sino aprender a movernos al ritmo de Dios, porque cuando caminamos delante de Él solemos equivocarnos, pero cuando caminamos con Él, incluso nuestras decisiones difíciles siempre nos van a traer paz, Jan. Y yo me quedo con esto. El impulso tiene consecuencias reales. David, ungido por Dios, estuvo a punto de destruir una familia entera por reaccionar sin pensar. Y creo que ninguna de nosotras estamos exentas de esto. Dos, la pausa es sabiduría, no es cobardía, no es perder el tiempo. Ahí hoy aprendimos que Esther esperó 3 días y Abigail actuó rápido, pero desde la inteligencia o desde la sabiduría.
Y las dos mujeres nos muestran que el timing o el tiempo ideal importa tanto como la acción. Y lo que más me quedo es que Dios ya está obrando antes de que el problema existiera. En la historia de Esther, en la de Abigail y en la nuestra, eso nos da paz para no tener que controlarlo todo. Nuestro trabajo no es estorbar su proceso con reacciones que no reflejan a Dios, sino buscar que nuestro corazón pueda reflejar a Dios en la forma en la que reaccionamos. Sí, Jan, me encanta. Gracias por compartirlo. Y sisters, llegamos al final de otro episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Mi oración es que esta semana recuerdes que no tienes que responder todo inmediatamente, no tienes que tener todas las respuestas hoy y no tienes por qué cargar sola con el peso de toda la situación que enfrentas. Si algo nos enseña Esther y Abigail es que la sabiduría muchas veces se encuentra en esa pausa donde buscamos a Dios antes de actuar y aunque el mundo nos diga que reaccionemos rápido, nosotras podemos elegir responder desde la fe, la prudencia y la dirección de Dios. Y queremos saber qué fue lo que Dios te habló a través de este episodio, así es que por favor cuéntanos en los comentarios. ¿Te identificaste más con Abigail, con Esther? ¿Hay alguna situación en tu vida donde Dios te esté invitando a pausar o a dar un paso de fe? Y las escuchamos, las leemos. Gracias por estar aquí con nosotras hoy. Gracias por compartir este tiempo. Si este episodio bendijo tu vida, nos ayudarías muchísimo compartiendo con alguna amiga, con alguna conocida este video. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, bye. Gracias por abrir tu corazón con nosotras hoy. Si este episodio habló a tu vida, compártelo y sé parte de lo que Dios puede hacer. Encuéntranos como @guiadas por gracia en todas las plataformas. Y no lo olvides, Dios ya va delante de ti. esto también es gracia. Nos escuchamos pronto.